Hay una brecha cambiaria muy tensa, donde parece haber una pelea entre el dólar blue, que no sé quién es, pero está, y el gobierno de la nación y el plano económico que tienen. Eduardo Valdés es diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos. Eduardo, es un gusto volver a saludarte en el programa. ¿Cómo estás? Un gusto, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches. Diputado, me gustaría que usted nos ofrezca su visión acerca de la situación de la economía de nuestro país con una semana en la que el dólar blue no tuvo techo, la brecha cambiaria es intensa y todo parece que va en perjuicio de las medidas que se toman y no tienen efecto. Bueno, me gusta mucho lo que dijo el ministro de que la grieta incide en la economía y que eso significa que nos tenemos que comprometer a cerrar la grieta, a tratar de acortar lo más posible la grieta política en la economía. Y a mí me parece que está muy bien, nosotros no podemos devaluar, no debemos devaluar. Tenemos que tratar de que pare esta fiebre alcista del dólar blue, pero yo creo sinceramente, me lo decía los otros días un analista de Wall Street, de un banco de Wall Street, que si Argentina soporta hasta marzo sin devaluar, en la pospandemia hay mucho ahorro llevado adelante por la clase media y media baja en estos meses de pandemia que no se gastó y que realmente se va a volcar a la economía una vez terminada la pandemia. Yo creo, tengo esperanza que en el mes de marzo ya nos hayamos vacunado los argentinos y podamos salir en libertad a hacer lo que queremos hacer en la sociedad. Yo le tengo nosotros tenemos que entender que devaluar significa ser más pobres. Decretar por la misma devaluación de que mandamos a la pobreza a más personas. Y eso hay que evitarlo. Nosotros no tenemos que seguir peleando con instrumentos que veo que están apareciendo en estos días del ministro y tratar de que no llegue. Para mí sería un gran fracaso que este gobierno devalúe. Así que quiero atarme a la esperanza que me dio este técnico, porque yo no soy un técnico en economía, y me pareció creíble, porque es cierto que en estos meses de pandemia no ha habido gasto. La familia, normalmente los que tienen un ingreso, los que no perdieron el trabajo, y aún por miedo a no perder el trabajo, por miedo a enfermarse, por miedo a la pandemia, la gente trató de permanecer en casa y no de salir y gastar. Bueno, Eduardo, ¿sí? si nosotros seguimos el lineamiento con el que empezamos, ¿no? De que la grieta puede incidir en la economía y que el gobierno no quiere devaluar porque sería empobrecer a la sociedad. Entonces estamos hablando de que va mucho más allá de una crisis económica financiera. Es una crisis también de la política. Frente a esto, ¿cuál es el liderazgo que puede llegar a exponer el gobierno? No, crisis de la política no hay porque cualquier estudio de opinión pública de ayer, de antes de ayer y de todo el liderazgo del presidente está por encima del 50%, su imagen positiva, mucho más la positiva que la negativa. Yo vi estudios de opinión pública hasta hace 2 días, lo he visto ayer y hoy, pero no veo, el sistema político está vivo, tanto Alberto Fernández por el oficialismo, Horacio Rodríguez Larreta por la oposición. Vemos sistema político, o sea, eso no hay crisis de la política cuando las personas no creen en los dirigentes. No es el caso que se está dando en la Argentina. Esto pasó en la Argentina en el 2001, donde solo participaron del acto electoral del mes de octubre del 2001 un 40%, debe ser la vez que menos gente participó. ¿Y qué pasó? 2 meses después vino el que se vayan todos. Bueno, hoy hay un sistema político vivo, eso no lo veo, no veo una crisis política, veo una crisis económica y veo
que hay que controlar el dólar y ojalá liquiden los dólares los exportadores, los que han vendido soja. Esto Claro. tiene que ver con confianza, con cumplir con las leyes, así que bueno, yo siempre no quiero acusar a nadie, quiero ver, me gustó esa frase de Guzmán que no la había escuchado, de que la grieta política puede incidir en la grieta económica. Giselle, ¿qué tal, diputado? Giselle Romo lo saluda. Ayer ¿Cómo? el politólogo Federico Zapata decía que el gobierno tendría que establecer una agenda, un rumbo que enamore, un relato, en el término de relato político, ¿no?, de futuro, que le estaba faltando eso y que además había que reacomodar como la cadena de mandos. ¿Por qué el presidente, aunque no quiera decirle plan, por qué no muestran, digo, ni siquiera quisieron contar el otro día, Guzmán, cuántas reservas había? Digo, ¿por qué no muestran una hoja de ruta que genere certidumbre? Por ejemplo, negarse a decir cuántas reservas hay, lo único que genera es eso, ¿no? Intranquilidad. La verdad es que yo no soy del equipo económico, no soy economista, sinceramente me encantaría responderle, pero no tengo elementos. No creo que mienta el ministro Guzmán, pero le quiero decir una cosa. No, pero el presidente, ¿por qué no genera un relato? Digo, cuando hablo de relato, no hablo de relato ficticio, de ficción, hablo de relato político, de tener una hoja de ruta, de encolumnar a la mayoría de los argentinos hacia un destino común. No presenta el plan, no dice lo que va a hacer. Yo le quiero decir una cosa. Nosotros nos hemos preparado para muchas cosas en la vida como dirigentes políticos, nunca para gobernar un país en pandemia. Ni ustedes como periodistas se imaginaron nunca que iban a tener que comunicar en un país en pandemia. Difícil que usted me pida a mí un plan económico en pandemia. Si yo no sé, quiero creer, le estoy diciendo a usted, que en marzo estamos vacunados, pongo mi utopía en relato porque estoy leyendo, le digo la verdad, leo más, o leo primero en los medios cuando las vacunas van a estar listas, las de Oxford, las de Rusia, las de China. Soy un vacunólogo, pareciera ahora, cuando soy un simple abogado, porque mi expectativa está en que se termine lo antes posible la pandemia, que a su vez podamos resolver en el medio un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como hemos podido hacerlo con los bonistas privados. En el medio aprobar un presupuesto, que también es un plan económico. Pero la verdad es que yo le voy a hablar con mayor certeza de mi relato para que usted sea creíble cuando terminemos la pandemia. Le digo la verdad, no me parece que ningún país, hoy los países están atajando penales, no están pateando pelotas, pero le hablo de China, de Estados Unidos, de Francia, de España, está pasando esto. Y de Brasil, ¿qué quiere que le diga? No, lo otro es mentira. En el medio los argentinos tenemos en nuestra mente esa bimonetaria, la mente bimonetaria, producto también de la cantidad de veces que la moneda nuestra ha fracasado. Claro. O sea que yo tampoco me puedo enojar con quienes, sectores medios, sectores muy humildes, que iban al dólar, a los $200 como forma de tener un ahorro. Porque en la Argentina muchas veces ha pasado el fracaso de la moneda. Tenemos que construir un relato y una certeza de que la moneda nuestra pasa a ser más importante que la moneda verde o el dólar. A ver, acá está Nicolás también. Sí. ¿Cómo le va, diputado? Buenas noches. Vuelvo a pararme un poco sobre lo que había dicho Diana hace un rato. Usted hablaba de crisis política. Cuando estábamos hablando de crisis de liderazgo. El 17 de octubre... un segundito porque no quiero perder el hilo. El 17 de octubre el presidente no recibió a la CGT, sino que se dirigió él al edificio de la CGT. Cristina no participó del acto.
Dentro de la CGT, el propio Acuña está muy enojado con un sector de la Cámpora porque las tomas en Presidente Perón, que es administrada la intendenta de su esposa, aparecen dirigentes de la Cámpora tratando de ver cómo pueden frenar el desalojo y encontrar una salida pacífica, y todas esas internas hacen dudar del liderazgo del presidente de la Nación. ¿Usted ve un liderazgo firme del presidente o ve un poder bicéfalo? Mire, discrepo con su análisis y yo no quise tocar el sábado 17 de octubre porque sinceramente fue un gran discurso del presidente, una gran participación por encima de nuestra voluntad de la gente en las calles con su auto tomando distancia, mostrando una alegría interior, no agrediendo a nadie. Casualmente, lo que yo le estaba contando antes, que las mediciones de opinión pública que yo vi del martes más o menos, que estaban medidos a partir del sábado, domingo, lunes, el presidente estaba en un liderazgo positivo muy importante. Así que yo por eso digo que me parece que por encima creo que Acuña integra el sistema, el espacio político de Sergio Massa. Y por lo tanto, yo pero es el mismo frente. Si hay una unidad, es el mismo frente de gobierno. Claro, a ver, es el mismo frente de gobierno y sinceramente yo veo y auguro un muy buen equipo entre el presidente, la vicepresidenta, Sergio Massa y Máximo Kirchner, que es el cuarteto que creo que está hoy, cualquiera que analice el oficialismo más o menos analiza que ese es el esquema de poder. Lo veo muy bien, lo veo trabajando juntos. Yo, que haya un disidente que se llame Acuña, la verdad, no sé la representatividad de Acuña, yo, sinceramente. Tampoco lo vi participando del acto de la CGT, entonces yo tengo todo el derecho de pensar que él quiere mirar todo torcido, porque por algo no fue al acto con el presidente de la CGT. Él hizo un acto con Eduardo Duhalde el día anterior. Cristina tampoco entonces usted fue. me nombra una persona que es netamente opositora, ni siquiera de Sergio Massa. ¿Y por qué no fue Cristina? Él estuvo al lado de Eduardo Duhalde, que avisoró un golpe. Mire, en la Argentina, nosotros, los otros días se ha dado el triunfo en Bolivia del movimiento al socialismo y tuve la oportunidad de conversar con Evo Morales en esta semana. Y Evo me hizo una pregunta que me quedó retumbando. ¿Por qué dejaron pasar tan livianamente que 400 policías con su pistola en la cintura rodearan la Quinta de Olivo? Yo sinceramente digo, a mí me preocupan esas cosas. Por lo tanto, yo fortalezco al sistema político, fortalezco el diálogo, me agarré de lo que ustedes contaron, que Guzmán decía que hay que terminar con las grietas. Soy un constructor del sistema político. Ustedes no me han visto, no me han escuchado a mí en estos minutos que estoy hablando con ustedes echarle la culpa a nada de la herencia recibida. Me la banco como buen peronista y digo, nos tocó gobernar un país en pandemia. Está bien, pero discúlpeme, no diputado. Tampoco me pongas a Acuña como un hombre representativo. No estoy diciendo que sea un hombre representativo, pero ante la ausencia de Acuña, usted lo... Discúlpeme, pero... Con todo respeto, pero frente a la ausencia de Acuña, usted lo vincula a Duhalde. ¿Por qué no fue Cristina al acto? No lo vinculo. Él hizo un acto el día anterior con Duhalde, con Moreno y había alguien más que hablaron, un acto público, búsquelo en las redes. ¿Por qué no fue Cristina al acto? Habló Acuña junto a Duhalde. ¿Y por qué no fue Cristina al acto? Pregúntenle a Cristina. Yo sinceramente no soy cristinólogo. Cristina es la persona con la cual yo me identifico mucho en sus acciones políticas. ¿Cristinista? Ahora, sinceramente, creo que ella tiene derecho a ir o no ir a un lado o al otro, como tampoco creo, no sé qué va a pasar el 27, si se va a ir a Santa Cruz, a donde está la bóveda de Néstor Kirchner, o va a estar acá, pero es decisiones, no es acción de la política, les digo francamente. Creo que
Cristina está cerca del presidente y el presidente cerca de Cristina en las acciones de gobierno. Estoy hablando de que realmente me parece que está muy bien. Yo sé que hay muchos que les gustaría que desde el 10 de diciembre Alberto y Cristina se separen. Pero no es el caso. Nosotros estamos vacunados contra las divisiones. Miren, les voy a contar una situación. A ver. En el año 2013, nosotros en el 2011 habíamos ganado por el 54% de los votos. En el 2013, quizás nos creímos infinitos, no sé, se fue Sergio Massa y algunos aplaudían. Perdimos la elección. 2015 se fue una parte importante de los dirigentes sindicales que normalmente acompañan al peronismo, Hugo Moyano y compañía. Nosotros aplaudimos, perdimos la elección. 2017 éramos recontra revolucionarios, pues nosotros íbamos con Cristina en Unidad Ciudadana y Randazzo iba por el PJ y perdimos la elección. Con esta misma autocrítica les estoy diciendo que seríamos muy tontos, sabemos perfectamente. Y si algo no tiene nada, si algo es Cristina, es una persona muy inteligente, y si algo es Alberto, es otra persona muy inteligente, y sabemos lo que nos ha pasado cuando nos dividimos. Por lo tanto, les digo que no va a ser posible ninguna división entre Cristina, Alberto, Máximo Kirchner y Sergio Massa. No lo vamos a hacer. En esa línea, Eduardo, es interesante lo que vos mencionás y desde el inicio, desde antes de que asuma incluso el gobierno Alberto Fernández, vos venís diciendo una y otra vez que van a buscar que se separen Cristina Kirchner de Alberto Fernández, pero que eso no va a suceder. Y vos mencionabas como que hay una especie de mesa de política que conduce el país compuesta por el presidente, la vicepresidenta Sergio Massa y Máximo Kirchner. Pero en esa mesa de discusión, después, ¿el presidente no puede ir fundando con más personalidad el albertismo? Si fundar el albertismo es para separarse de Cristina, yo no cuente conmigo. Yo creo que, yo no sé si los sismos, nosotros somos peronistas, siempre hemos dicho lo mismo. Pero quizás no para separarse, sino para tener un liderazgo mayor. Pero el presidente es el que toma las decisiones. Yo le digo francamente, la Argentina tiene un sistema presidencialista. Y Cristina, cuando postuló a Alberto Fernández a la presidencia, sabía perfectamente, fue 2 veces presidenta. Así que no hay una discusión sobre esos temas, ¿eh? No hay una discusión. Yo creo que, el presidente tomó la decisión más trascendente que le tocó tomar en estos 9 meses de gobierno, y es nada más y nada menos que el 19 de marzo decretar la cuarentena cerrada, junto con los 24 gobernadores, los científicos, los pandemiólogos, los epidemiólogos, los infectólogos, y creo que no hubo dudas que esa decisión la construye, porque ni siquiera, y que es una gran virtud. Yo le reconozco una virtud importante al presidente, que no toma decisiones, construye decisiones. En la Argentina estamos acostumbrados quizás a otros personalismos. Claro. El presidente es una persona que escucha al prójimo, a veces acierta y a veces quizás no. Claro. Pero prefiero que siga siendo el presidente que escucha y no un presidente sordo. Eduardo, espero que haya muchos políticos como vos que exponen, ¿no?, el fin de la grieta y que en algún punto, al momento de seguir contestando, no le echa la culpa al otro, ¿no? Porque los argentinos tenemos un poco eso. Le pregunta uno al otro si maneja bien y dice que el otro no maneja bien, pero que uno siempre respeta las reglas, ¿no? Siempre la culpa la tiene el otro y no uno mismo. En la política... Mientras estemos en pandemia me van a escuchar este discurso, porque bastante mal la tiene que pasar la gente como para que yo diga que todo lo que nos pasa es por el que ya no gobierna. Entonces, sinceramente no. Como te vengo halagando con el tema de la grieta, ahora me voy al otro costado. En la última entrevista nos prometiste conseguirnos al presidente para entrevistar en el programa. ¿Cómo va la negociación? La verdad es que me fue muy bien cuando hablé con él. El problema es que después viene cada tren bala, ¿viste? En sentido de
pero... La próxima queremos un Skype con vos y el presidente al lado. Denme una semana. Ya lo que les digo, no me rindo, denme una semana. Bueno, listo. Vamos a darle una semana. Diputado, siempre es un placer, gracias. Sé que tengan buenas noches. Gracias a ustedes, gracias. Por favor. Bueno, varias definiciones. Él siempre es bastante ecuánime, ¿no? Trata de equilibrar de un lado y del otro en una delgada línea, lo que yo siempre le digo, ¿no? Todo el mundo habla de saltar la grieta y después la grieta la construye